Hola, por aquí les habla la profesora Johanna Ospina y vamos a hablar sobre el tema equilibrio químico. El equilibrio es sinónimo de igualdad, balance, estabilidad. Es un estado en el que se ha logrado el balance entre dos o más fuerzas o situaciones. En un término muy amplio, es un término muy amplio que puede ser aplicado a la física, la economía, la política, incluso la vida cotidiana. Nosotros diariamente estamos tratando de buscar un equilibrio. Por ejemplo, en nuestras cuentas bancarias yo quisiera tener un equilibrio. La idea fuera que si yo tengo $500, yo sacara 200 inmediatamente entraran 200 y en mi cuenta siempre estuvieran los $500. Hay una entrada y hay una salida. Ojalá fuera así. Adicionalmente, para saber lo que es el equilibrio químico, necesitamos entender lo que es una reacción irreversible y una reacción reversible. Las reacciones irreversibles son aquellas que se dan lugar en un solo sentido. Por ejemplo, el propano en presencia de oxígeno se quema y forma CO2 más agua. Yo no puedo agarrar el CO2 más agua y convertirlo nuevamente en propano. Entonces es una reacción que va en un solo sentido. Reversible. Se llama reacción reversible aquellas que se dan en los dos sentidos. Por ejemplo, tengo la reacción A y B que representada por el color rosado y azul, ella va reaccionando poco a poco, forma C y D, van apareciendo las partículas amarillas y verdes, pero ellas reaccionan nuevamente y forman A y B. Eso va a ser como un ciclo. A y B se va a estar convirtiendo en C y C y D, A y B. Llega un momento en que la velocidad con la que estos pasan a C y D igual a la velocidad con la que estos A y B. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la idea es que la reacción reversible, si este es un sistema cerrado, nunca paran. Ellas siempre van a estar como en un ciclo. Entonces, ¿qué es el equilibrio químico? Es un estado de un sistema reaccionante en el que no se observan cambios a medida que transcurre el tiempo, a pesar de que siguen reaccionando entre sí las sustancias presentes. En la mayoría de las reacciones químicas, los reactivos no se consumen totalmente para obtener los productos deseados, sino que por el contrario llega un momento en el que parece que la reacción ha concluido, pero se puede comprobar analizando los productos formados y los reactivos consumidos que la concentración de todos permanece constante. ¿Significa esto que la reacción se ha parado? Evidentemente no. Lo que les expliqué en las reacciones reversibles. Una reacción en equilibrio es un proceso dinámico, o sea, nunca para, en el que continuamente los reactivos se están convirtiendo en productos y los productos se convierten en reactivos. Cuando lo hacen a la misma velocidad, nos da la sensación de que la reacción ha paralizado. Es como lo que les explicaba de la cuenta bancaria. La velocidad con la que yo saco los $200 es la misma con la velocidad con la que entran los $200. Entonces pareciera que los $500 están allí, aunque en instantes muy pequeños esa cuenta cambió, pero fue tan rápido el cambio que no nos dimos cuenta. Entonces eso es lo mismo que pasa aquí. Por ejemplo, tengo aquí yodo e hidrógeno y se convierten en HI. El yodo y el hidrógeno inicialmente con unas concentraciones iniciales, estas van disminuyendo porque se van reaccionando y el HI inicialmente va aumentando su concentración porque él se va formando y hasta un momento en que las concentraciones de ellos permanecen constantes. No quiere decir que las concentraciones de ellos sean iguales, sino que sus concentraciones permanecen constantes en el tiempo. Entonces, el equilibrio químico se establece cuando existen dos reacciones opuestas que tienen lugar simultáneamente a la misma velocidad. Esto en términos de velocidad se puede expresar de la siguiente manera. Ok, aquí esta reacción A más B, C, D, las mayúsculas representan los compuestos y A, B, C y D en minúscula representan los coeficientes estequiométricos que utilizábamos para balancear, ¿recuerdan? Entonces,
La velocidad con la que A y B, es decir, en el caso del HI, ellas o sea, aumenta la reacción inicialmente comienza muy rápida, en una velocidad grande, y ella va disminuyendo a medida que estos compuestos van disminuyendo, y la velocidad con que C y D, o sea, el HI se va formando, va aumentando hasta que las dos velocidades son iguales. En ese momento se habla de que estamos en un equilibrio químico. Características del equilibrio. El equilibrio es dinámico. Se da en sistemas cerrados. Si es un sistema abierto, no se lleva a cabo el equilibrio. Importante que las reacciones sean reversibles. Las concentraciones de los reactivos y los productos no cambian. Esto no significa que A y B dejen de reaccionar. El compuesto A sigue convirtiéndose en el compuesto B y viceversa, porque es un sistema dinámico. Pero además se llevan a cabo a la misma velocidad. La velocidad directa, es decir, la velocidad de formación, es igual a la velocidad inversa, es decir, la velocidad con la que los productos se regresan a los reactivos. Clasificación del equilibrio. Los equilibrios los podemos clasificar en químicos y físicos. Los equilibrios químicos se clasifican en homogéneos y en heterogéneos. Los equilibrios homogéneos, donde todas las especies se encuentran en la misma fase, es decir, en el mismo estado. Es decir, amoníaco, nitrógeno gaseoso e hidrógeno gaseoso se convierten en amoníaco gaseoso. Las tres sustancias están en estado gaseoso, en la misma fase. Heterogéneos, las especies se encuentran en distintas fases, es decir, por ejemplo, el carbono sólido, oxígeno gas, CO2 gas. Entonces ya aquí están en estado sólido y en estado gaseoso. Tengo dos fases y es un equilibrio heterogéneo. El físico se da entre dos fases de la misma sustancia, es decir, el agua, por ejemplo, el agua sólida, el hielo, pasa a agua gas y viceversa. Entonces allí se habla de un equilibrio físico. Las constantes de equilibrio. Anteriormente se pudo notar que las concentraciones de las sustancias que intervienen en el proceso, cuando éste llega al equilibrio, se mantienen constantes, independientes de la concentración inicial. Entonces, Gulber y Wash hallaron experimentalmente que existe una relación entre las concentraciones de los reactivos y de los productos de una reacción química, una vez que ésta ha alcanzado el equilibrio. A esta relación se le conoce ley de acción de masa. Y esta relación también se denomina constante de equilibrio y se simboliza como Kc. Si consideramos la siguiente reacción reversible, A más B, C más D, la velocidad directa va a ser la velocidad con que los reactivos se convierten en los productos, es decir, la velocidad D va a ser Kd por la concentración de A a la A por la concentración de B a la B. Y la velocidad inversa, es decir, BI, va a ser la velocidad con que los productos se convierten en los reactivos, es decir, velocidad I es KI por la concentración de C a la C por la concentración de D a la D. Para alcanzar el equilibrio, las velocidades directas e inversas se igualan. Por lo tanto, yo puedo igualar estas dos ecuaciones y me quedaría esta ecuación aquí. Dando esto, pasando las constantes para el lado izquierdo y las concentraciones para el lado derecho, me queda de esta forma. Y como a la misma temperatura, K y D se puede escribir como Kc, es decir, Kc va a ser la concentración de C a la C, la concentración de D a la D, la concentración de A a la A y la concentración de B a la B. Esta constante Kc es la que se denomina constante de equilibrio. El valor de la constante de equilibrio Kc varía con la temperatura y su valor es independiente de las concentraciones iniciales de los reactivos y los productos. Esta constante es la expresión de la ley de acción de masas. Así que esta ley nos indica que en un proceso elemental el producto de las concentraciones de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico dividido entre la concentración de los reactivos elevado a los coeficientes estequiométricos
es un valor constante para cada temperatura. Aunque como vemos el valor constante de equilibrio Kc varía con la temperatura, su valor es independiente de las concentraciones iniciales de reactivos y productos. El valor de Kc de una reacción química nos indica en qué grado se produce la misma. Así, cuando Kc es mayor que 1, quiere decir que la mayoría de los reactivos se convierten en productos, o sea, va a haber muchos productos y pocos reactivos. Cuando Kc tiende al infinito, o sea, una Kc muy grande, prácticamente no existen reactivos, prácticamente todo es producto, es casi una reacción irreversible, queda muy poquitos reactivos. Y cuando Kc es menor que 1, al alcanzar el equilibrio, solo se han formado por pequeñas cantidades de productos, es decir, la reacción es prácticamente no reacciona, pues muy poco de ellos reacciona, de los reactivos. Ok, tenemos aquí un ejemplo muy sencillo. Tenemos 2SO2 más O2 produce 2SO3. Nos dan las concentraciones en el equilibrio. La expresión del equilibrio sería siempre la concentración de los productos, es decir, SO3 elevado a su coeficiente entre la concentración del SO2 elevado a su coeficiente por la concentración de oxígeno. Al sustituir los valores numéricos en la expresión, nos queda 0,18. Expresión de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio se expresa en función de las concentraciones, es decir, la concentración de C a la C, la concentración de D a la D, la concentración de A a la A y la concentración de B a la B, donde los corchetes representan las concentraciones o molaridades, es decir, mol por litro. En las reacciones que intervienen gases es mucho más sencillo medir presiones parciales que concentraciones. Entonces, la Kp la podemos expresar en función de la presión, es decir, presión de C a la C, presión de D a la D, presión de A a la A y presión de B a la B. O sea, lo mismo que la Kc, pero en función de presión. Donde la presión es aplicando la ley de los gases ideales, la concentración por R por T, donde R es 0,082 litros atmósfera mol. Adicionalmente, se puede expresar en función de las fracciones molares, es decir, Kx es la fracción molar de C a la C por la fracción molar de D a la D, entre la fracción molar de A a la A por la fracción molar de B a la B, donde las fracciones molares se puede obtener a través de la presión parcial entre la presión total o los moles parciales entre los moles totales. Equilibrios heterogéneos. Ya nosotros vimos lo que eran los equilibrios heterogéneos, es donde se dan dos o más fases. Tenemos un ejemplo, el CaCO3 sólido, carbonato de calcio, el CaO, óxido de calcio y CO2, produce CO2. En el equilibrio se espera que la constante de equilibrio sea Kc, la concentración del CaO por la concentración del CO2 entre la concentración del CaCO3. Sin embargo, la concentración de un sólido, al igual que su densidad, es una propiedad intensiva y no depende de la cantidad de sustancia. Es decir, para un sólido y un líquido, las concentraciones van a ser constantes. Por esta razón, los términos CaO y CaCO3 son en sí mismos constantes y se combinan con la constante de equilibrio. O sea, el CaCO3 pasa a multiplicar a la Kc, el CaO, la concentración de CaO pasa a dividir a la Kc. Y ellas como tal forman parte de la Kc. Es decir, Kc solamente va a ser la concentración del CO2. Siguiendo con el ejemplo, la Kp vendría siendo la presión del CO2, y igualmente para la Kx. La Kx sería la fracción molar del CO2. Lo que se mencionó acerca de los sólidos se aplica también a los líquidos. Así, si un líquido o un sólido intervienen en la reacción, su concentración se puede considerar como constante y se omite de la expresión de la constante de equilibrio. O sea, solamente vamos a tomar en cuenta los gases en la constante de equilibrio.
Escriba las expresiones de la constante de equilibrio Kc, Kp y Kx de los siguientes sistemas. Indique si son homogéneas o heterogéneas. En la primera reacción tenemos 3NO, NO2 y N2O, donde todas las especies son gaseosas. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema homogéneo. Kc vendría dado por la concentración del NO2 por la concentración del NO2 elevado al cuadrado entre la concentración de los reactivos, que sería NO al cubo. Y igualmente para la Kp sería la presión del NO2 por la presión del NO2 al cuadrado entre la presión del NO al cubo. Igual para la Kx sería la fracción molar del N2O por la fracción molar del N2O al cuadrado, coeficiente estequiométrico, y entre la fracción molar del NO elevado al cubo. En el caso de la segunda reacción, tenemos Ni níquel sólido, monóxido de carbono, 4CO y NiCO4 sólido. Entonces, sería la Kc va a ser, como en los productos no tengo ningún sistema gaseoso porque es una reacción heterogénea, entonces colocamos 1 entre la concentración del CO elevado a la 4 porque es la única especie gaseosa que tenemos allí. Kp sería 1 entre la presión del CO a la 4 y Kx1 entre la fracción molar del CO a la 4. Allí les dejo estos ejercicios para que expresen la Kc y la Kp y bueno, vayan haciéndolo, por favor.